Buenos días, soy Cosimo Giovine, profesor de educación empresarial en las escuelas secundarias de Italia y actualmente doctorando en la Universidad de Málaga. Junto a María Teresa Castilla Mesa hemos preparado esta ponencia que lleva el título de ¿Puede la IA generar ideas empresariales realmente innovadoras? Nuestro enfoque siempre ha sido el de la educación empresarial. Y ahora con el gran momento de la inteligencia artificial, nos vamos a preguntar si la IA tiene creatividad o si este solo es aparente y cómo ésta se puede enfrentar al esfuerzo innovador estudiantil, que a nosotros puede parecer más genuino. Estamos en el auge de la IA, como decíamos, y la pregunta central que ponemos es si la IA puede extenderse al ámbito de la creación de ideas empresariales sin que todo esto sea una simple réplica de productos o de servicios que ya existen en la red. Hemos empezado por una búsqueda bibliográfica, una revisión de la literatura del periodo 2018-2026 sobre IA y creatividad humana. Y hemos querido elegir un tema que no tuviera sesgos de género. Y entonces hemos pensado a una necesidad específica, los productos para el bienestar de las mascotas. Este tema fue dado a estudiantes italianos de los últimos 3 grados de estudio de secundaria en 2022, cuando la inteligencia artificial no estaba todavía a disposición de todos. Todo esto se ha enfrentado con los resultados que ha sacado la inteligencia artificial y después se le ha sometido a a la evaluación de profesores universitarios y de secundaria los resultados de este enfrentamiento. Lo que ha surgido es que la inteligencia artificial basaba sus búsquedas en datos de entrenamiento, lo que tiene a su disposición, y buscaba entre el contenido del web existente. Podía identificar patrones, podía aplicar algoritmos, pero siempre llevaba a réplicas de objetos encontrados en la web. Mientras que los estudiantes del último 3 grados recurrían a fuentes mucho más personales, vividas y articuladas, experiencias personales, contextos locales que ellos conocen, los recursos disponibles para ellos y además contaban con un conocimiento bastante profundo del problema, más que todo si tenían mascotas. Así que las ideas eran mucho más complejas y estructuradas de la inteligencia artificial. Cuando se han sometido este resultado a la evaluación de los profesores, em, se ha pedido que la evaluación se centrara en la originalidad, el grado de novedad y la diferenciación de las ideas ya existentes, la viabilidad, entonces su potencial de implementación práctica y sostenibilidad, también viabilidad técnica, tecnológica, y el impacto, la capacidad de la idea de generar valor, transformación para el comprador. Em, lo que ha surgido, bueno, empieza por lo que sugiere la literatura. La IA puede generar masivamente ideas, pero sin la intervención humana de discernimiento y evaluación, estas ideas solo se quedan como réplicas. La limitación de la IA era la que totalmente prescindía del contexto, no examinaba el contexto de referencia y se limitaba a buscar soluciones en la red. Mientras que
la fuerza, la fortaleza de las ideas estudiantiles, según los profesores que han valorado los resultados, eran un conocimiento adecuado del problema y de las necesidades recurrentes. Y que por efecto de esto, las soluciones que planteaban eran mucho más radicales, no eran aisladas al objeto, sino que entraban perfectamente en el contexto. Y por eso, los resultados clave que hemos sacado son estos. La idea generada se basan por la IA en los datos de entrenamiento, para estudiantes en la experiencia vivida, aunque alguna vez las ideas pudieran aparecer menos, viables, complejas, complejas seguro, estructuradas seguro, pero a lo mejor en la idea del estudiante todas las dificultades tecnológicas no surgían. Pero en todo esto, el estudiante demostraba tener un conocimiento del contexto de salida de la idea mucho más profundo. Bueno, mucho profundo, porque lo de la IA prescindía totalmente del contexto. Así que solución sin fundamentos. La conclusión principal que hemos sacado es que la IA no ha podido generar nada de verdaderamente nuevo. Íbamos a buscar, a describir la idea en la red y en la red ya existía lo que la IA había planteado. No había nada nuevo, no había ninguna idea original. Entonces, la IA sí es útil. Es útil pero es limitada, porque me puede generar rápidamente ideas, puede analizar los datos, las tendencias, no el contexto como hemos dicho, y puede identificar nichos de mercado para algunos productos, para algunas soluciones, pero ahí se para. Mientras que el humano es decisivo en la decisión, es decisivo en la profundización, es decisivo en la creación del negocio. Así que la innovación real que el estudiante aportaba era genuina, era creatividad pura, respondía totalmente al contexto y ponía su experiencia y su capacidad de transformación. Entonces, para la educación empresarial, que a nosotros más no pertenece, ¿cuáles son las implicaciones? La IA sí, pero herramienta de generación, nada más. El valor, ¿quién lo da? Lo da el proceso humano, lo da el aporte del estudiante. Y después nuestra tarea es integrar pedagógicamente las capacidades técnicas con la creatividad. Así que al final, ¿qué vamos a decir? Que la IA es un aliado poderoso para la generación de ideas y el análisis de la información, pero la innovación genuina requiere la experiencia humana, el conocimiento contextual y la creatividad. La educación empresarial debe integrar ambas dimensiones para preparar a los emprendedores del futuro. En mi nombre, el de María Teresa Castilla Mesa, os agradezco mucho vuestra participación a este congreso. Hasta luego.